Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. ¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí estamos en su programa Tetras, como todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana. Y hoy tenemos un programa que de alguna manera es continuación de otros programas anteriores que hemos tenido en referencia al agua. Ustedes, tal vez los que nos siguen por este canal, se habrán dado cuenta de que hace 15 días tuvimos una compañera que estuvo presente en Parral, Chihuahua, justamente en un congreso de educación básica, porque allí se estuvo trabajando, el tema del congreso fue el estrés ecológico y la necesidad de atender al problema del agua. Y Charlie, que es esta persona que ustedes tienen frente al cuadro, en medio de Sergio Becerril y de un servidor, Gonzalo Guajardo, justamente dio un taller específico a propósito de las cuencas que hay en el país. Y parecería por el nombre que hablar de las cuencas es hacer meramente una referencia geográfica o geológica. Sin embargo, precisamente Charlie dio este taller para llamar la atención acerca de las posibilidades que en cada región del país hay para tener acceso más o menos fácil al agua, ¿sí? Y cómo aquí en Querétaro incluso ya hemos tenido que echar mano del agua fósil, lo cual es muy, muy dramático. Charlie, además de que es una persona a la que consideramos nuestro amigo y lo respetamos por su formación como ingeniero ambiental y como técnico superior universitario en química ambiental, se dedica al diseño urbano regenerativo, a la ecodemia y estudia actualmente la maestría en gestión integrada de cuencas en la Universidad Autónoma de Querétaro. Él es permacultor y ecotecnólogo. Después nos explicará bien qué significa eso, porque algunos no tenemos ni la menor idea del significado de esas palabras, permacultor y ecotecnólogo. Y se ocupa de productos sustentables que armonicen los aspectos socioeconómicos de un paisaje o de un escenario determinado con las capacidades naturales del ecosistema para buscar precisamente que no pesen tanto los flujos de materia prima y los contaminantes. Me parece que es necesario que hoy nosotros tengamos conciencia justamente del problema del agua o de los problemas de la contaminación ambiental, justamente porque estamos en el primer cuarto, a finales del primer cuarto del siglo XXI, y estos problemas se nos presentan cada vez con más gravedad. Y por eso nos interesa hacer énfasis en este tipo de entrevistas y que haya gente especialista, como es el caso de Charlie, Carlos Iván se llama, especialistas como él, que nos vengan de alguna forma a mostrar el problema. Muy buenos días, Sergio. Muy buenos días, Charlie. Hola, ¿cómo están? Sí. Pues somos aquí alertas, estamos alertas para todo lo que tú gustes informarnos. ¿Por qué te nace este afán o este interés en estudiar las cuencas y el tema del agua? Bueno, creo que eso se remonta a cuando era Boy Scout. Una relación muy íntima con la naturaleza, con mucho de las ranas, las tortugas. Entonces, fanático de
lo que llamaríamos la biota acuática, es decir, la forma de vida que se desarrolla en el agua. Y bueno, concretamente hace 10 años, en el COBAC, en el Colegio de Bachilleres Plantel 13, ingresé a un taller, a un club de ciencias, donde el profesor que nos impartía física y también química nos fue involucrando en proyectos científicos, en mis primeras investigaciones, que están muy relacionadas con la química del agua. Entonces, en concreto, trabajamos tratamiento de aguas. Fue muy satisfactorio para mí participar en aquel entonces. Nos llevamos en alguna ocasión un tercer lugar nacional en una feria de ciencias de la UNAM por un prototipo para remover cobre de cuerpos de agua contaminados usando lana de borrego. Ah, qué interesante. Entonces, desde aquel entonces fui dando pasos en específico hacia la orientación académica y profesional del tema del agua. El enfoque de Cuenca pues es más reciente ahora con la maestría, que es un mundo increíble donde se entremezclan disciplinas y aprendes de los antropólogos, de los psicólogos, de los abogados, de los economistas. Una maestría que se da en la Universidad Autónoma de Querétaro y que hasta hace poco estuvo dirigida por el doctor Raúl Pineda, ¿sí? Correcto, él fue el creador, pero me parece que han pasado varios coordinadores los últimos años. Yo los vi trabajando en La Joya específicamente, porque en esa época coincidimos, ellos estaban haciendo todos los estudios ahí en La Joya y yo como director de vinculación social me llevé a estudiantes para que vieran cómo estaba la situación de La Joya y nos hablaban de una resequedad impresionante de la zona, ¿no? Porque es el cráter de un volcán. Entonces, había varios niveles en la tierra y se mostraba con mucha claridad las dificultades que tenía para sobrevivir la gente. Correcto. En el caso de La Joya, que es el modelo de manejo que presenta la maestría en cuencas, es importante entender que a diferentes altitudes el ecosistema responde a esas variaciones ambientales. Entonces, normalmente en lo plano tienes un matorral con mezquites, huizaches, garamullos, y cuando hay relieve, que de un lado hay sombra respecto a la trayectoria solar, ya tenemos selva baja caducifolia, tenemos más tepehuajes, colorines, ceibas y mucha más vegetación, y lo más alto en cimas como los montes de La Joya suele haber bosques de encino. Y entonces entender esa dinámica del monte que le llamamos el parteaguas en las cuencas, porque es lo que separa el agua, ahorita lo vamos a platicar un poquito, eso es central para la regulación de los flujos hídricos en cualquier territorio. Entonces, entender cómo se distribuyen los ecosistemas en un monte y cuando hay modelos de manejo como ganadería, entonces es importantísimo tener regulaciones, porque si tú echas al ganado ahí que haga lo que quiera, se van a comer los brotecitos, todas estas semillas que van a suceder esto, lo que le llamamos la sucesión ecológica, que se va a seguir reemplazando el bosque y la selva, pues se pierde. Entonces, por lo tanto, el agua no se infiltra, deja de capturar carbono. A esto que le llamamos servicios ecosistémicos, pues van en decremento. Y hoy en día los servicios ecosistémicos ya están valuados, incluso hasta en la bolsa, ¿no? Es decir, qué capacidad tiene un ecosistema de filtrar agua, de capturar carbono, de regular el clima. Es muy importante. Charlie, los especialistas pueden dar explicaciones como esta. La gente, los nativos de ese lugar, pues ellos viven al día y van viendo cómo procurar la alimentación de sus animalitos, cómo ir al arroyo y traer agua, o si tienen un pozo con cooperación del municipio, de las autoridades o de los ejidatarios, pues ellos buscan la manera de estar sobreviviendo. No se dan cuenta si está mermando la calidad del agua o si pueden producir sequía. Lo cierto es que hoy en el mundo, pero en México,
estamos viendo sequías impresionantes. Y el caso de La Joya es muy paradigmático porque es queretano, es en el camino de aquí a San Miguel de Allende, ¿sí? Justamente en la división, porque incluso una parte de lo que denominamos La Joya, la mayor parte, algo así como el 70%, es Querétaro, pero el 30% restante ya es Guanajuato. Entonces es justamente en los límites y, como digo, en el vaso que forma el cráter de un viejo volcán de hace 10 millones de años. Pero entonces ahí se ha asentado la gente porque no tenía otro lugar hacia donde ir y entonces han sufrido muchas consecuencias negativas al respecto. Sí, a lo que me refiero es, si hablamos con un lenguaje técnico, porque los especialistas lo tienen y además encuentran no distintas formas de explicación de la situación de la cuenca, sino que además pueden contribuir con la población para que la cuenca siga siendo fértil, siga siendo integrado, que funcione. Integradora, funcional. Yo respeto mucho el trabajo que hace la MAGIC, la Maestría en Gestión Integrada de Cuencas. Digo, yo soy relativamente nuevo en estos términos académicos, aunque he tenido ya algo de acercamiento con el manejo hídrico y forestal, pero entiendo que a lo largo de estos, me parece, 11 años que llevan trabajando con La Joya, han hecho una serie de programas para capacitar, para interactuar con los pobladores. Porque un ejemplo que nos ponen a veces los profesores es que ellos preferían sentirse mucho más cuando decían, yo tengo muchas más cabezas de ganado que mi vecino. Pero eso no significaba que las chivas o que el ganado estuviera rindiendo más. Entonces la MAGIC hace un estudio para decir, oye, a ver, espérate, y si tienes tantas cabezas de ganado, las vas a poder vender mucho mejor, ¿no? Ajá. Entonces a eso responde esto que le llamamos el manejo de cuencas, que es entender la dinámica social y sus actividades económicas, igual que los aspectos culturales y políticos. Muy interesante lo que aprendemos en la maestría. ¿Y de qué manera trasciende eso para la población? Y para que además, pues tú sabes que sin agua no hay vida. Correcto. Entonces, ¿cómo trascienden estos especialistas de cuencas? ¿Cómo trascienden en la vida de México? Porque pues parece que políticamente no importa tanto. Incluso no sé si los contraten de inmediato, en qué áreas los van a contratar, pero ustedes pueden aportar mucho educando a la gente para contribuir a que las cuencas sigan su función natural, pero también pueden hacer trabajos institucionales en donde pudieran garantizar que si se trabaja de determinada manera en las cuencas, pues vamos a garantizar que exista agua en el futuro, ¿no? Exacto. Creo que podemos pasar a platicar un poquito de este tema de qué es el ciclo hidrosocial, ¿no? Y por qué educar en el ciclo hidrosocial. Entonces, partiendo de la cuenca, digamos que mi manita es una cuenca. Entonces, cada uno de los dedos es la punta o la cima de un cerro, de una formación geológica. Por más plano que esté, siempre va a haber cuencas. O sea, es decir, el agua siempre va a escurrir. Entonces, cuando llueve, el agua decide irse hacia una corriente en común, es decir, hacia una cuenca. Que es la zona más baja de la cuenca. Ajá, bueno, el río siempre va a ser el punto más alto en lo que le llamamos zonas funcionales, que hay alta, media y baja. Ajá. Entonces hay riachuelos, arroyos, río principal. Entonces ahí se va a concentrar el río y ese alimenta el acuífero. Entonces este es parte de aguas porque el agua cuando llueve decide escurrir hacia una cuenca u otra. Entonces, entender a la cuenca como unidad de gestión o de planificación territorial es crucial porque así puedes decidir mejor, dado que lo que pasa arriba tiene un efecto en lo que sucede abajo. Entonces, cuando a las infancias les acercas el tema de la cuenca desde muy temprana edad, comienzan a comprender la realidad de una forma distinta. Empiezan a ver esta integración. Es decir, el agua es un eje transversal que conecta
muchos factores humanos y naturales, ¿no? Igual que tecnológicos y políticos. Entonces, esto del ciclo hidrosocial corresponde a entender los flujos y volúmenes de agua. El Servicio Geológico de Estados Unidos, justamente el año pasado, acaba de actualizar el ciclo hidrológico y ya presenta al humano. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, ustedes, o sea, diferentes generaciones y nosotros de mi generación, nos enseñaban el ciclo del agua, pues siempre nos enseñaban esto del mar, los cuerpos de agua, las nubes, la infiltración, todos estos procesos naturales. Pero en estas láminas raramente veíamos pozos de extracción, veíamos plantas tratadoras de agua, campos de cultivo con irrigación tecnificada. La acción del ser humano no se veía. No se veía, parecía que estaba invisible. Entonces, esa venda que hemos tenido intergeneracionalmente en el manejo y la gestión del agua, pues se tiene que desaparecer. Y por eso es importante acercar el tema del ciclo hidrosocial y educar el hecho de que las infancias comprendan que estamos extrayendo todos los días altos volúmenes de agua para irrigar cultivos, para alimentar ganado que nos van a terminar alimentando, o en algunos otros casos abasteciendo industrias, y casos como Querétaro tratando de abastecer fraccionamientos de lujo alejados en una zona remota de la cuenca. Es fundamental porque esa agua, como tú mencionabas, fósil, pues tardó siglos y milenios en poderse formar. Es decir, es impresionante que estos acuíferos que tenemos en déficit en Querétaro, no, creo que por aquí tengo el dato, ahorita se los digo, pero hay un déficit en el agua subterránea del estado, igual que del mundo entero, ¿no? Es decir, que esos acuíferos no estaban hechos para sobreexplotarse en el ritmo que actualmente se hace. Ritmo y volumen. Ritmo y volumen, correcto. Entonces, el otro punto del ciclo hidrosocial que hay que entender no solamente es el volumen y el ritmo de extracción, sino también el que estamos mandando flujos de agua contaminada hacia otros lugares. Es decir, que esa agua que estamos extrayendo, miren, para el estado de Querétaro, los mantos acuíferos que se encuentran en la entidad permanecen con un déficit de menos 16.96 hectómetros cúbicos, según el estudio del Sistema Nacional de Información del Agua del 2021. ¿En español qué quiere decir eso? Hectómetros cúbicos son millones de metros cúbicos, es decir, casi 17 millones de metros cúbicos es el déficit que hay total de los acuíferos de nuestra entidad federativa. Y eso es un común denominador en la mayoría de los estados. O sea, que tenemos sed. El acuífero tiene sed y la cuenca está seca. Entonces, eso significa que no solamente estamos extrayendo mucha agua, sino que la devolvemos, la escupimos, la regurgitamos llena de contaminantes, que en muchos casos son xenobióticos. ¿Qué quiere decir eso? Que son sustancias o moléculas ajenas a la naturaleza química. Es decir, son sintéticos que las formas de vida y las rocas no pueden procesar. Entonces, estos xenobióticos y demás infinidad de contaminantes están interactuando con los ecosistemas y con esta fuente natural de vida. Entonces, entender el ciclo hidrosocial es partir de reconocer en dónde estamos parados, cómo las actividades de este modelo capitalista están corrompiendo los balances y flujos naturales del mundo, y estas ganas de seguir produciendo, de seguir llevando un desarrollo, un progreso económico, pues llevan al acuífero en déficit a abatirlo. Y no solo eso, sino que la cuenca, al urbanizarse, al hacerla impermeable, el agua, en vez de que recargue el acuífero, simplemente escurre. ¿Por qué se hace impermeable la cuenca? No entendí. Cuando llueve, vemos en las calles que el agua escurre por el asfalto, ¿correcto? El pavimento. O sea, no se subsume por la tierra. Correcto.
Ajá. porque no solamente está tapada la tierra, aunque estuviera destapada, igual correría y erosionaría el suelo, como en muchos otros lugares deforestados. ¿Por qué? Porque no hay cobertura forestal. Los árboles, en este caso los mezquites, lo que hacen es que con su copa aminoran la fuerza del agua para que escurran con tranquilidad abajo de la copa y entonces el agua lentamente se infiltre y gracias a las raíces y los canales y los hongos, este micelio que tiene interconectado, permite que se infiltre el agua. Y es un proceso de siglos y de milenios que el agua se mantenga ahí. Digo, hay volúmenes que entran y salen, pero hay volúmenes que se percolan a través de la roca, o sea, atraviesa el suelo y llega a pasar la roca para formar burbujas, estos mantos freáticos de diferentes niveles. Entonces, cuando la cuenca queda impermeabilizada por el asfalto, el encarpetado urbano, el agua, en vez de que se infiltre, corre. Ajá. Es agua que Y se corre. va. Ajá, se va. Ajá. ¿Y a dónde se va? Al mar. Entonces, primero pasa por el alcantarillado, donde se combina con un montón de descargas industriales o sanitarias. Y hay un tema bien importante, que México tiene una crisis sanitaria del tratamiento de las aguas residuales. Cerca del 30% de las aguas residuales son tratadas. ¿Y tú crees que estos industriales, esta parte de la sociedad que explota la naturaleza, que establece parques industriales, O lanza sus desechos hacia el río o hacia, por ejemplo, aquí en Querétaro, hacia el canal, Sí. hacia el río Querétaro? Sí, pero ¿tú crees que no lo saben? ¿Ignoran eso y les vale? Además, Es bien sabido que lo tienen en conocimiento, dado que hay un sistema legislativo y normativo finamente diseñado. Digo, hay un montón sí de huecos y omisiones, pero hasta eso la estructura ambiental en términos legislativos no es mala. Entonces, esta agente industrial ya está prevista a las sanciones y multas de Profepa, al cómo interactúan a veces con los ¿cómo se llaman? Auditores, no los, se me fue la palabra de Conagua, que son los inspectores. Entonces muchas veces ya están prevenidos. Hablamos de que la corrupción sistemática que vivimos en nuestro país permea las instituciones a tal grado de que estas alianzas público-privadas que existen entre industrias e instituciones gubernamentales ya tienen previstos estos planes, entonces saben jugar con eso. Cuesta tanto, pues entonces te lo pago y sigo desarrollando, sigo contaminando, porque contaminar cuesta y es un precio asequible para las industrias. Pero descontaminar cuesta más. Exactamente, y ese es precisamente uno de los retos del siglo XXI. Y justo quería compartirles desde el Festival Agua que Corre, que es esta conglomeración de colectivos y organizaciones que ha surgido en Querétaro desde el 2021, que hemos estado avanzando, compartiendo, divulgando información con el tema de lo que le llamamos el colapso del ciclo hidrosocial en Querétaro. Tuvimos oportunidad de estar participando en la Conferencia del Agua de las Naciones Unidas en Nueva York. Entonces... Hace unos días. Ya un mes y medio. Sí, hace unos días. Sí, hace unos días. Sí. Y entonces es valiosísimo rescatar que al mismo tiempo, antes del 22 de marzo, que fue la conferencia, se presenta un informe anual de la UNESCO, que es el informe del estado actual del desarrollo de los recursos hídricos de la ONU. Y entonces, cuando se presenta Richard Connor, que es el editor en jefe, a quien, por cierto, tuvimos oportunidad de conocer, le preguntan: ¿tú reconoces que hay una crisis hídrica global? Entonces él dice, es cuestión de opinión. Y cuando termina la conferencia, esa misma semana, se reconoce en el Pleno General de las Naciones Unidas que existe una crisis hídrica global. ¿Crisis hídrica significa carencia de agua o qué significa crisis hídrica? Es una crisis que atraviesa diferentes temas. Hablamos del nexo agua, energía, alimento. Entonces, como todo está vinculado, va a haber momentos en los que no hay suficiente agua para producir alimento, entonces no hay comida. Pero tampoco
el estrés hídrico y la sequía, como bien se hablaba, no van a permitir ni siquiera abastecer las necesidades habituales de agua. Y luego hay una crisis también de contaminación, que es la que estamos hablando. Y al mismo tiempo hay una crisis de devastación ecosistémica, es decir, de urbanización y de deforestación, tanto por actividad agrícola, industrial, como urbana. ¿Eso es lo que podríamos entender como calentamiento global? ¿O es otra cosa? Es otra cosa, ahorita lo platicaremos, pero van muy de la mano. Es importante rescatar que en la conferencia de la ONU del agua se habla de que los temas climáticos e hídricos son uno. Entonces, Acuerdo de París, COP28, Convención de Biodiversidad, muchos de estos instrumentos, la Agenda 2030, de donde mandan los Objetivos de Desarrollo Sostenible, deben estar articulados entre sí en vez de tener toda una estrategia para clima y toda una estrategia para agua, cuando se dan cuenta que 90% de los fenómenos climáticos adversos apelan a una naturaleza hidrometeorológica o que tiene que ver con el agua, inundaciones, sequías. Entonces, muchas de esas regulaciones internacionales que están opuestas tienen que empezarse a acomodar. En vez de tener un doble financiamiento para una misma meta, eficientar el monto económico que los países deciden poner en esas acciones y atacarlas al mismo tiempo. Mira, tú hablabas hace rato, lo tocaste así tangencialmente, pero hay mucha gente que se espanta cuando se habla en los términos que tú hablaste del capitalismo. Sí. Porque cuando tú hablas de estos fenómenos pareciera que son propios de un sistema económico, de un sistema político, y sí es verdad, pero la gente vive al día y considera que la manera en la que está viviendo y está estableciendo relaciones de producción, no le importa tanto reconocer lo hidrosocial como un fenómeno que está afectando las posibilidades no solo de producir, sino las posibilidades de vida que tenemos. Entonces, estas organizaciones internacionales de las que tú hablas, pareciera ser que hacen un enorme trabajo, un buen trabajo, para que el capitalismo siga produciendo y generando lo que hasta el momento está. Totalmente. Es carestía y es un proyecto para la muerte. Es que lo que mucha gente piensa es, mientras yo pueda subsistir y satisfacer mis requerimientos, lo demás pues no está en mis manos, ¿no? Entonces, ¿yo qué puedo hacer frente a lo que llaman el capitalismo distribuido en todos los países? ¿Yo qué puedo hacer ante eso? Pero yo, por el momento, me limito a satisfacer mis necesidades. Pero hay gente como Charlie, sí, que se van a preocupar y están ocupados en proyectos para recuperar, y que no lo van a recuperar en años, sino quizás tengan que volver a pasar miles de años, o que la propia naturaleza reaccione para recuperar ese tipo de condiciones de vida. Cuestiones que los mismos empresarios se están aprovechando de lo que él sabe para contratarlo y que la cuenca X produzca o recupere su capacidad de producir, porque seguirá quedando en sus manos. O al menos no dañe tanto. Mira qué hizo Peña Nieto, por ejemplo, Sí, con las cuencas. Correcto. Sí, bueno, ¿tenemos que ir a un corte? Parece que sí, nos están haciendo la señal. ¿Sí? Bueno, vamos a un corte y regresamos para continuar con Charlie. Bueno, pues regresamos y seguimos contigo, Charlie. Me parece que estás atrapando paulatinamente y mostrando la importancia de lo hidrosocial, pero también la importancia de mantener fértiles a las cuencas, y que tenemos muchas cuencas en México y que habría que aprovechar esa función que tienen en lo hidrosocial, pero también en la generación de vida.
¿Cómo continuar con esto, Charlie? Correcto. Pues vamos a proyectar acá en el programa una cartografía nacional donde se tiene la hidrografía correspondiente a nuestro territorio mexicano. Es decir, que tanto en la naturaleza como en la mente humana hay divisiones. Entonces, estas divisiones, estas separaciones territoriales, en la mente humana corresponden a los límites político-administrativos. A ver, ¿qué Y dice en la eso? naturaleza, estos límites propiamente naturales son los parteaguas de las cuencas. Entonces, aquí podemos observar las diferentes cuencas que existen en México y los colores en los que están separados son por la precipitación promedio anual, con datos obtenidos de 60 años, de 1940 al 2000. Entonces el rojo es donde menos llueve y el azul fuerte es donde más llueve. El rojo es que hay gente que nos está oyendo por radio, entonces no ve las imágenes. Ah, ¿sí? claro. Entonces el rojo abarca todo Baja California, parte de Sonora y otras partes del norte del país, hasta llegar incluso a parte de San Luis Potosí. Correcto. Sí. Mientras que el azul más bien se ubica en la parte sur de la República Mexicana, entre Oaxaca y Chiapas. Correcto. Sí, sí. Y la mayoría es entre amarillo y naranja. Es decir, que ronda de los 300 y cacho a los 1200 milímetros de lluvia acumulada. Esto quiere decir que pues, vivimos en un territorio árido y comprender estas características de las cuencas ayudan a tomar mejores decisiones. Ahora es muy interesante que en el caso del centro y del Bajío, donde tenemos lo que son la cuenca del Lerma-Chapala y el Pánuco, que son las dos grandes cuencas que dividen al territorio queretano, pues son cuencas que naturalmente son áridas, pero hay alta presencia industrial, una enorme diversificación de actividades económicas. Entonces es importantísimo entender que eso no debió de haber pasado, porque hay un término que responde a la capacidad de carga. Hay capacidad de carga ecológica, quiere decir qué tantos bienes naturales o mal llamados recursos naturales y servicios ecosistémicos tiene un territorio para satisfacer las necesidades o demanda humana o industrial. Y entonces entra ahí un término que se llama la capacidad de carga hídrica, es decir, cuánta agua puede disponer la industria o la actividad agrícola. Entonces, son territorios secos. Y más que fertilidad, Sergio, un término idóneo, o sea, la fertilidad en la parte del suelo es importante, pero no todos los suelos producen. Entonces, una parte importante es la estructura y la función de la cuenca, es decir, que esté funcionando como debería para que esté infiltrando agua. Vamos a mostrar a continuación la segunda imagen, donde hacemos un zoom a la cuenca en la que existe la metrópoli queretana. ¿Qué es esto? Que es la cuenca Lerma-Chapala. Ahí vemos una significativa porción del estado de Guanajuato junto a la metrópoli queretana. Vemos una parte del estado de México, de Michoacán, una parte de Jalisco y una puntita de Nayarit. Y entonces, aquí es donde vemos cómo empieza la planificación y el ordenamiento de acuerdo a los sistemas naturales. Es decir, que lo que pasa en la punta del cerro va a afectar al río. Eso es lo que necesitamos poner atención para las próximas decisiones, tanto de los gobernantes y las instituciones, como de los industriales que están saqueando, que están produciendo, que están interactuando con este llamado medio biofísico. Y aún la población para el su propia agua o de la disponibilidad de agua que tienen. Correctísimo, Gonzalo. Vamos para allá. Entonces vamos a mostrar la siguiente imagen, donde vamos a poder observar las cuencas que hay en el estado de Querétaro. Esa cartografía es de mi autoría. Disculpen si los colores a lo mejor no son los más amenos, pero las líneas más gruesas de color blanco separan cuencas y las líneas menos delgadas separan subcuencas. Es decir, que las cuencas se dividen en subcuencas. El estado de Querétaro
vemos a la mitad de Colón, bajando por Huimilpan, lo que llamamos el parteaguas continental. Es decir, que este parteaguas no solamente separa dos grandes cuencas, que son la del río Laja a la izquierda y la del río Moctezuma a la derecha, sino que parte el agua del continente en esta parte. Es decir, el agua que cae en la metrópoli escurre hacia el Pacífico, el Océano Pacífico, y el agua que escurre hacia Colón, San Juan del Río, va a dar al Golfo de México. Dijéramos que el punto de separación de las aguas es más o menos por donde está la estatua de Conin. Ese es uno, forma uno de los puntos de toda esta línea divisoria de parteaguas. Y en la parte norte está el Cerro del Zamorano. Entonces, digamos, si conectamos el Cerro del Zamorano a Conin, hay una línea que se traza, que observamos aquí en esta cartografía, y para quienes nos escuchan, pues tratar de imaginarla, donde se encuentra la subcuenca del río Querétaro. Entonces, esta subcuenca del río Querétaro, que abarca municipio de Querétaro, Corregidora, Huimilpan, el Marqués y parte de Colón, es donde existe la metrópoli, ¿no? Entonces, ¿qué es una subcuenca, Charlie? Una subcuenca es una subunidad de planificación hidrológica, es decir, que una cuenca puede contener 2, 3, 4, 5, 8, 10 subcuencas. O sea, es una cuenca más pequeña que depende o está insertada en una cuenca mayor. Correctamente. Así como estas cuencas que presentamos pertenecen a las grandes cuencas, que es como la Lerma Chapala que veíamos hace un momento, de Jalisco, Guanajuato. Entonces vamos a pasar a la siguiente imagen, donde observaremos con detalle y de cerca la subcuenca del río Querétaro, que también es de mi autoría. Es hasta cierto punto relativamente fácil diseñar estas salidas cartográficas teniendo la información necesaria, que es de INEGI. Entonces podemos observar los escurrimientos, esto que son le llamamos la red hidrográfica, que no quiere decir que sean ríos permanentes o arroyos que lleven agua, sino es el curso natural del territorio, dada la geología y lo que le llamamos la fisiografía, como hay el relieve topográfico, cómo se dispone, que permite que se formen pendientes, cañones, valles, y cuando va lloviendo, el agua se junta de entre los cerros a un lugar en común. Entonces, podemos ver en las diferentes partes de la subcuenca cómo el agua se va juntando y va llegando hacia la metrópoli. Es un común denominador que los principales asentamientos humanos de todo el mundo estén en la parte más plana de una cuenca y siempre donde hay mayor disponibilidad de agua, es decir, corrientes superficiales como los ríos y arroyos, y también disponibilidad de agua subterránea de los acuíferos. Por decir algo, en la ciudad de Querétaro, el trazo del río Querétaro es la parte más baja del lugar. Así es. ¿Sí? Así es. Y por eso todos los escurrimientos llegan al río Querétaro. Correctísimo. Tenemos 3 ríos. El principal es el río Querétaro. Al norte está el río llamado Arroyo El Arenal, y al sur el río El Pueblito. Entonces los 3 se juntan en la salida de Querétaro, que le llamamos las adjuntas. Y aquí observamos en la imagen que hay una porción que no corresponde al estado de Querétaro, sino de Guanajuato, que es hacia donde se dirige el río, y que más adelante este río, esta conjunción de los 3 ríos se incorpora al río Laja. Por eso pertenecemos a la cuenca del río Laja. La subcuenca del río Querétaro es parte de la cuenca del río Laja, que a la vez es parte de la gran cuenca del río Lerma. Y bueno, preguntabas tú, Sergio, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿Dónde ponemos la atención en estos aspectos de las hidrosocialidades? Es importante sí comprender la cuenca, cómo se toman las decisiones, y bueno, aquí también recordar, hay programas regionales hidrológicos por cuencas que diseñaron la Conagua y otros especialistas consultores, y un programa nacional hídrico. El programa nacional hídrico es 2019-2024, y los programas regionales hidrológicos por regiones hidrológico-administrativas, que son conglomerados de grandes cuencas, es 2020-2024. Y de ahí tendríamos que poner atención en la legislación e instrumentos normativos que deberían emanar para las diferentes entidades federativas, municipalidades,
y formular una estrategia que permita entender los problemas desde una perspectiva social. Es decir, que ese programa ya fue diseñado con una intención y una base que corresponde a necesidades y urgencias hidrosociales que corresponden a la contaminación, a la escasez, al estrés hídrico, a las inundaciones, y es un instrumento de planificación muy poderoso al que deberíamos de apelar como ciudadanos. Es decir, oye ayuntamiento, oye legislatura, oye gobierno del estado, hay un plan hidrológico regional, ¿por qué no lo pelamos para poder atender los asuntos estatales y locales? Y ahora en la esfera de lo cotidiano, de lo inmediato, hay diferentes formas de entender cómo asegurar un mundo con un poquito más de agua. Y digo un poquito más porque de verdad nos la estamos acabando. Una que corresponde a nuestra propia responsabilidad y creatividad, se puede abordar desde la permacultura y las ecotecnologías, que es lo que preguntaba Gonzalo al inicio del programa. Nosotros como especialistas... Ya pueden quitar la imagen. Bien. Sí. Nosotros como especialistas, entre diferentes grupos, colectivos y también pequeñas empresas, hay quienes instalamos captadores de agua pluvial, es decir, aprovechamos la superficie de los techos o de las estructuras. Por ejemplo, los arcotechos de las primarias son excelentes, nada más les hace falta ponerle una cisterna donde almacenarla. Y es relativamente fácil usar esa agua. Hubo un tiempo que yo trabajé en el Laboratorio de Geoquímica Ambiental del Agua de la UNAM, aquí en Joriquilla, en el Centro de Geociencias. Yo llevaba el control auxiliar de un proyecto de calidad de agua nacional. Entonces, en el caso del DF, ahora Ciudad de México, se analizaba químicamente muestras de agua de lluvia para ver qué tan contaminada estaba. Por fortuna ya no es como en los 90s, que había plomo, metales pesados. Debe de haber algunas material particulado, sobre todo en zonas industriales como Carrillo, Puerto, pero en general el agua de lluvia a lo mucho puede tener nitratos, fosfatos, sulfatos, que quiere decir lluvia ácida, ¿no? Por las emisiones carbónicas de los motores de combustión interna, de los automóviles. Y eso se puede filtrar sin problema con cartuchos de carbón activado. Es decir, el agua de lluvia es completamente segura. A raíz de que ya secamos el acuífero y se está abatiendo, ojo, aquí es importante entender que cuando extraemos el agua del acuífero se forman burbujas y ese espacio hueco, como no se rellena, se va compactando. Entonces ya estamos reduciendo también la capacidad del acuífero. Sí. Pero entonces eso también da lugar a movimientos telúricos, correcto, movimientos de la tierra y hundimientos y qué sé yo. Se le llama fenómeno de subsidencia, como en la cuenca del Valle de México, que existió en grandes lagos que ahora se desecaron y hay una tasa anual, no me acuerdo de cuántos centímetros de hundimiento. Es la subsidencia. Principalmente en Iztapalapa. Desde luego. Desde Iztapalapa y Xochimilco. Sí, porque eran los abastecedores de agua de la Ciudad de México, desde luego. No, yo lo decía porque es el pueblo de Gonzalo. Sí. Mi tierra mágica. Sí. Entonces, pues adelante. Sí, entonces entender que redujimos la capacidad del acuífero para dotar agua. Sí. Entonces el agua superficial también ya vimos que nomás no, porque deterioramos la cuenca, la encarpetamos, la industrializamos, la reconvertimos a manejo agrícola y ahora son muy pocos los escurrimientos superficiales. Además que ya vimos que el río Querétaro está lleno de porquería de descargas de agua residual sanitaria. Entonces, no sé si industrial también. Creo que al menos en el punto de arriba de la cañada no, pero no estoy seguro qué sucede. En Carrillo Puerto, maestro. No, en Carrillo sí. En Carrillo, claro. Eso está claro, porque es el primer cinturón industrial del estado de Querétaro en la historia. Pero yo decía, a lo largo de su trayecto en la ciudad de Querétaro, no sé si haya ahí descargas industriales o más bien hacia el poniente, por ejemplo, por la zona de Molinos o qué sé yo. Es muy probable. Entonces no podemos abastecernos tampoco de agua superficial. Agua de lluvia, tristemente, nos hemos orillado solitos a que sea una de las pocas vías asequibles, porque hay un fenómeno que se va a suscitar próximamente,
que son los refugiados climáticos. Los refugiados climáticos es un fenómeno que estudiamos con Bajo Tierra, Museo del Agua, en un caso de estudio tomando a Carrillo Puerto como referencia y en otros lugares de la cuenca de Querétaro, para entender que fenómenos de contaminación, impactos ambientales, inundaciones, obligan a la gente a desplazarse. Pero en un futuro, el factor de la sequía, el estrés hídrico, va a hacer que la gente tenga que ir a Tequisquiapan, a San Juan del Río, a lugares fuera de la cuenca de Querétaro, o incluso fuera del estado donde se haya agua. Afortunadamente tenemos los acueductos. Ese es otro gran tema, porque es un trasvase, ¿no? Y es importante entender que de nuestro acuífero en déficit consumimos cerca del 50%, 60% del agua de la ciudad, y entonces el resto, 40-50% que llega, viene de un trasvase de otra cuenca, es un popotito, ¿no? De la cuenca de allá del Moctezuma, que está ahí en la presa del Infiernillo entre Zimapán y la tierra de nuestro amigo Sergio. Mira, sí. Correcto. Allá las lagartijas traen su cantimplora. Sí. Entonces, ese trasvase, Paco Garrido decía que nos iba a durar 50 años, imagínense, así en el es, 2010. Así es. Estamos 20 años después y ya ocupamos un acueducto 3 porque estamos en crisis hídrica. Y eso corresponde a este fenómeno del incremento tan exacerbado de la población, de la densificación. No es malo que haya más gente, el chiste es ordenar. Para eso sirve el ordenamiento ecológico. Y cuando está basado en cuencas es donde tienes que tener en cuenta la capacidad de recarga hídrica. Entonces, el acueducto 3, pues es una solución cortoplacista, así como lo fue el acueducto 2. Lo único que hace es despojar agua de un territorio, de un pueblo, para satisfacer las necesidades industriales. Y es muy absurdo. Ahorita vamos a regresar al tema de las ecotecnias. Una vez en uno de los festivales Agua que Corre decíamos, es termodinámicamente absurdo tener que bombear y usar un montón de energía, de insumos, de tecnología de tuberías para sacar agua de una cuenca y llevarla a la nuestra para cagarnos en ella. Entonces nosotros también promovemos una ecotecnia bien poderosa, que es el uso del sanitario seco. Y hay mucho repelús, de repente dices, no, ¿cómo crees? Un sanitario seco va a oler las cucarachas y que no sé qué. Y la verdad, no, mano. O sea, hay un cuate, un sensei, Ricardo Vélez, que escribió un libro dedicado al uso, al manejo, a la comprensión, la cosmogonía de los sanitarios secos, donde uno puede enterarse mucho mejor. Hay mucha información en el internet, pero qué mejor que un libro de alguien de aquí de Querétaro. Y bueno, no solamente dejas de usar agua para cagar, sino que estás produciendo suelo. O sea, esa composta que generas en ese sanitario seco, la puedes reincorporar a una jardinera, a un parche forestal, o incluso a un pequeño cultivo frutal de traspatio y convertir tu propia mierda en alimento. Es reintegrarla al ciclo bioquímico. Esa es una. La otra es que si en tu casa dejas de generar aguas negras con el uso de estos sanitarios secos, que se puede completamente adaptar a un cuarto, nosotros ya lo hemos construido por menos de 1,500 pesos. Cancelar un retrete y tener ahí lo que le llamamos el cacajón con una cubeta y aparte un bioreactor donde se compostea, dejas de producir aguas negras. Entonces, para el municipio también significa un significativo ahorro porque también termodinámicamente es un armatoste increíble, y lo digo como especialista ingeniero ambiental que trabaje en temas de tratamiento de aguas. Todos los insumos biológicos y físico-químicos que a veces se requieren para poder sanear esas aguas negras. Entonces, si dejas de producir aguas negras, al municipio le cuesta menos. Entonces, dejas de trasvasar agua para esas necesidades, y esa agua que se está trasvasando se puede usar de una forma más inteligente. Entonces, en la casa también construimos lo que llamamos biofiltros o humedales construidos, que es el uso de plantas para tratar las aguas grises. Es decir, lavadero, lavadora, regadera, cocina, todas esas aguas grises se pueden transformar en agua de reuso para lavar, para regar, es decir, es una forma un poquito más inteligente de manejar el agua en casa. Pero también es importante posicionarse y entender que productos como la Coca-Cola, como la Bonafont,
que tienen una dinámica de explotación y de extractivismo, pues también hay que irles diciendo no. Igual que productos como el café, el chocolate, la carne, que consumen un montón de agua. Mira, y ese es un mensaje importante. Se nos va a acabar el tiempo, Charlie. Políticas públicas que podrían ayudar a esto. Yo no quisiera meterme en cuestiones de partidos políticos, pero sí tienen mucho que ver estos asuntos. Toma de decisiones. ¿Cómo ayudar a esto que estás planteando? Gobernanza. Desde la Contraloría Ciudadana del Agua estamos preparando un manifiesto respecto a la instalación del Consejo Consultivo del Agua del Estado de Querétaro, y la gobernanza habla de inclusión, habla de escuchar a los no escuchados. Así como en la conferencia de la ONU del agua existía un manifiesto de la justicia hídrica donde movimientos de todo el planeta se unen para exigir que se escuche a los que normalmente se excluyen, las disidencias, personas que piensan diferente. Es momento de integrarnos y no solamente separar. Pues nos tenemos que ir, Gonzalo. Pues sí, y le agradecemos a Carlos Iván Aguilar, Charlie, que haya venido a ilustrarnos con esto que conoce, y nos vemos dentro de 8 días en el programa Tetras con nuestros compañeros Rosalba Pichardo y Ángel Valderas Puga. Interesante, Charlie. Gracias. Gracias. Muy Nos amable. seguimos viendo. Gracias. Vidas, vueltas y ejes del mundo. Programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial. Una producción de TVUAC y XHUAQ Radio Universidad. Gracias por acompañarnos.